días, amigos 360. Hoy nos encontramos con el doctor Eduardo Ortiz. Él es profesor titular de la UCB, especialista en Economía y Economía Internacional. Buenos días, profesor. Buenos días. Gracias por recibirnos. Y gracias a ustedes por la invitación tan amable. Hoy queremos conversar un poco sobre el papel de Venezuela en el Mercosur. ¿Realmente se está beneficiando Venezuela de pertenecer actualmente al Mercosur? Bueno, todavía es muy pronto para sacar conclusiones sobre si se está beneficiando, si se está perjudicando. Lo que sí se puede decir es que de mucho tiempo atrás, 20, 30 años, algunos países del Mercosur, que en ese tiempo no eran Mercosur, pero formaban parte de otras experiencias o situaciones, tenían interés en vincularse con Venezuela. Por ejemplo, en los años 80 ya Brasil había manifestado interés en tener asociaciones con Venezuela. En todo caso, después se formó Mercosur. Mercosur es un acuerdo de integración formalizado en el 1991, en los acuerdos del sur, efectivamente, que tuvieron estos países, los cuatro conocidos. Y previo a eso había una experiencia entre Argentina y Brasil en lo que atañe integración económica. Venezuela logra ingresar formalmente en el año 2012, después de unos años de haber solicitado. Siempre ha habido la inquietud sobre que el fuerte de Venezuela para participar en una experiencia como Mercosur es el petróleo. O sea, de todo lo que pudiera ser, digamos, destacado para uno señalar, Venezuela va a participar en Mercosur con esta fortaleza o con la otra fortaleza, siempre nos queda es el petróleo. Y para bien o para mal, en esta administración puede decirse que cada día nos queda más el petróleo. O sea, porque la industria tiene un grado de alteración considerable, han desaparecido empresas, hay unos procesos de transformación en sentido negativo más bien, y no podemos tener fácilmente posibilidades de competir en Mercosur. Pensemos que la producción de autos en Brasil es muy superior a lo que es la producción de autos en Venezuela. Actualmente es terrible la diferencia, ya antes lo era, hoy día está muy pronunciada esa diferencia. Por decir solo un caso de un sector, como es el automotriz, como han sido otras áreas que pueden mencionarse efectivamente. Venezuela está participando, hay unos grupos de trabajo, hay una diferencia muy grande entre la capacidad de negociación, por decirlo de alguna manera, de Venezuela con uno de los fuertes del Mercosur, que es Brasil, efectivamente. Cuando digo capacidad de negociación me remito o me refiero a personal preparado, instituciones dedicadas a eso, incluso vinculaciones con el sector privado. Eso es lo que preliminarmente les puedo decir. O sea, no hay todavía posibilidades de sacar una conclusión definitiva, taxativa sobre si nos estamos perjudicando o beneficiando. Beneficiando no tenemos en primer lugar todavía ningún resultado concreto. Las relaciones con Brasil y con algunos miembros del Mercosur han podido seguir existiendo, dándose, sin que hubiese la formalización del ingreso al Mercosur. O sea, las relaciones con Argentina ya venían por el lado de los arreglos comerciales, políticos con Argentina. Los arreglos con Brasil también venían por ese lado, el tratamiento hacia las obras como el metro, la participación de algunas empresas brasileñas, venían dándose sin la incorporación de Venezuela al Mercosur. Usted mencionó algo bastante interesante, y es que el principal productor de divisas del país es el petróleo. Últimamente, el precio del petróleo ha aumentado significativamente durante los últimos gobiernos. Sin embargo, este año se ha visto un descenso en los precios. ¿Cree usted cómo puede afectar eso al país? Bueno, grandemente. O sea, la afectación de la baja en los precios del petróleo hacia Venezuela es considerable en la medida en que ella se mantuviese así o se pronunciase. El petróleo a comienzos de este año, 2014, estaba en el primer semestre, estuvo en un promedio de $94 el barril. El año pasado superó los $100. En realidad el petróleo empezó a aumentar después del año 2011. En el 2010 había tenido un promedio de $72 más o menos, eso lo resaltamos en un trabajo reciente. Pero digamos, si uno agarra 11, 12, 13, 14, el petróleo se ha mantenido bordeando los $100.
en algún caso 100, 103, en algún caso casi 100, pero se ha mantenido bordeando los $100. Desde julio el petróleo empezó a disminuir, efectivamente, y acumulado los efectos de julio, agosto, septiembre, octubre, el petróleo llega a más o menos $75. Para el caso de la cesta venezolana, en el caso de la cesta OPEC, el petróleo está un poquito más alto de $75, para ayer antier, efectivamente. Pero cuando en los países OPEC, en los países llamados petroestados, disminuye el precio de su principal producto, que es el petróleo, es más o menos como cuando en la familia, y en el caso de Venezuela es más dramático aún, es más o menos como cuando en la familia el ingreso fundamental se altera. Si usted tiene una familia de 5 o 6 integrantes y el sueldo fundamental es el de los dos padres o uno de los padres, si ese sueldo se altera, si ese sueldo se ve afectado por alguna razón, la familia inmediatamente empieza a tener consideraciones sobre qué cosas se van a poder hacer, qué gastos hay que restringir, qué gastos hay que no realizar. Entonces los países deberían ser más o menos así, y más aún los petroestados, que siempre están sujetos a estas alteraciones en los precios de su principal producto de exportación. Las reacciones en Venezuela no puede decirse que sean muy de acción u operativas en el sentido de tomar los correctivos necesarios. Los gobiernos, y este no se diferencia de los anteriores, los gobiernos siempre tienden a reaccionar con mucha terquedad, en el sentido de que sí lo vamos a poder seguir haciendo, de que sí lo vamos a poder ejecutar. Algunos han llegado a decir incluso cosas que se van realmente al extremo, como no importa si el petróleo llega a 50, si llega a 20 o si llega a 15, nosotros nos podremos bandear. No, no es así. Venezuela ha asumido una cantidad de compromisos en sus políticas internas, en sus políticas externas, que están dependiendo cada día más del petróleo. No es que nos va a afectar, es que cada día la economía venezolana depende más del petróleo. Contrario a lo que se pensaba, contrario a lo que se tenía estipulado, que los gobiernos tendiesen a disminuir la dependencia petrolera, resulta que la mayoría de los gobiernos de los últimos lustros o últimas décadas ha planteado reducir la dependencia del petróleo, y así lo han plasmado en los planes de la nación, cualquiera que sea su denominación. Pero todos han fortalecido la dependencia del petróleo. Es muy cómodo depender del petróleo. Frente a un barril de petróleo que está tan alto, y frente a una inflación que este año se estima... Tan bajo, un petróleo que está tan bajo, o relativamente bajo o relativamente alto, quiere usted decir, disculpe. No, un barril de petróleo que ha estado alto, sí. Y una inflación que también está alta. Sí. ¿Cuál es su recomendación para ese padre de familia que ve su sueldo mermado, su capacidad adquisitiva, y que aunado a eso, los expertos afirman que el año que viene podría llegar a 3 dígitos, entre 110 y 120%? Sí. Bueno, la política antiinflacionaria es un ámbito bien complejo, ¿no? Sobre todo porque en el caso venezolano, además de los problemas productivos, los problemas fiscales, hay un problema muy importante, que es el campo cambiario, que es el área cambiaria. El principal oferente de divisas en el país es el Estado. Eso marca diferencia con otras naciones de América Latina y con otras naciones del mundo, digamos. O sea, hay lugares donde los principales oferentes son los agentes privados, o hay una compensación entre lo que ofrece al mercado el área privada, el área pública. Aquí no, aquí el principal oferente de los dólares o de las divisas, por llamarlas como técnicamente se expresan, es el Estado. Pero además la administración, con procesos de endeudamiento que han venido siendo crecientes, con procesos de gasto que han venido siendo crecientes también, ha venido asumiendo políticas de emisión de dinero inorgánico. La liquidez en los últimos meses y el año ha crecido considerablemente. Ese es un elemento que de alguna manera potencia la inflación, la considerable liquidez que se encuentra lanzada al mercado, digámoslo así, en el poder del público. Lo otro es la influencia de la dolarización, una dolarización que no existe, pero que sí existe. O sea, es algo realmente ambiguo.
No tenemos una economía dolarizada, pero los precios están todos determinados por el dólar. Cualquier producto que usted va a consumir, cualquier consideración que tienen los agentes económicos está efectivamente determinada por el precio del dólar. Y del dólar, no del SICAP 1 ni el dólar controlado, SICAP 1, SICAP 2, sino del dólar negro, del dólar paralelo, digámoslo así. Entonces tenemos 4 tipos de cambio. Algunos economistas de la administración están ya insistiendo desde su propio punto de vista que debería eliminarse este tipo de esta situación donde tenemos varios tipos de cambio y tenemos realmente 3, 4 tipos de cambio que determinan lo que es la dinámica cambiaria y de precios en la economía. ¿Cómo se pueden eliminar esos tipos de cambio para disminuir la oferta de dólar negro? Bueno, ese es un terreno también algo complejo porque el control de cambio no pareciera que esta administración lo va a eliminar, pero lo que sí podría hacer la administración es unificar el tipo de cambio, esto es hacer que esos 3 tipos de cambio confluyesen. En una economía con control de cambio, quiero decir, el tipo de cambio puede confluir hacia un tipo de cambio, pero eso no significa que la administración va a dejar el control de cambio. O sea, tendríamos un tipo de cambio unificado con control de cambio, porque la administración no ha dado muestras de que va a eliminar o va a quitar el control de cambio. Es inevitable que donde hay control de cambio, y más aún con toda la experticia o la experiencia que tenemos en Venezuela, en los ya más de 15 años de esta administración, va a seguir existiendo el dólar negro, digamos, el dólar paralelo. Lo que podría lograrse primeramente haciendo la unificación cambiaria es que hubiese un punto de confluencia más cercano a los puntos intermedios de hoy. Quiero decir que el tipo de cambio no subiese el del dólar negro a los niveles que tiene actualmente, ni se bajase a los niveles del dólar controlado, sino que hubiese una confluencia hacia los niveles intermedios. Eso es lo único que pareciera puede hacer la administración dentro de los patrones de política económica que ella se ha planteado, porque la administración no se ha planteado eliminar el control de cambio. La administración lo ha dicho categóricamente, y el profesor Aristóbulo Isturiz el otro día, sin estar descubriendo nada nuevo, lo decía categóricamente. Vamos a seguir teniendo el control de cambio porque el control de cambio es un control político. Así lo decía el profesor Aristóbulo Isturiz, que no es del área de la economía, pero es un vocero de esta administración. Y otros lo han dicho también en el mismo sentido, van a seguir ejecutando la política de control de cambio. Quiero decir, la política de control de cambio tiene un resultado colateral, que es que generalmente los controles de cambio van llevando a que aparezca el mercado negro. Igual que las políticas de controles de precios. Si usted tiene un control de precios, valga la comparación, si usted tiene un control de precios con niveles muy rígidos, como los que existen actualmente en algunos productos que están en niveles realmente irracionales, eso va a generar de alguna manera, genere a su vez el mecanismo de control que quiera generar la administración, pero digo, eso genera el mercado negro de los productos controlados, como ha pasado en otras economías. Una economía que está dolarizada porque su precio se basa en el dólar, contribuye a la inflación, y esa inflación ha mermado la capacidad adquisitiva de la clase media. De hecho, un estudio que publicó El Mundo de España esta semana dice que en la América Latina es el país, es la región del mundo en todo el planeta más desigual. Hay 1.000 millonarios frente a una pobreza extrema. Según la CEPAL, la pobreza se ubica en América Latina en 27.9%. En Venezuela y en Latinoamérica, ¿cuál es su lectura sobre eso? Bueno, yo vi esa información del organismo que te señala. 1.000 millonarios tienen también, por cierto, los chinos, y tienen los soviéticos, que son los rusos de hoy, que son los antiguos soviéticos. 1.000 millonarios pareciera que surge hoy en muchos lugares, y todas estas discusiones modernas basadas en el libro de Piketty, El Capital en el siglo XXI, hacen mención a ese tipo de fenómenos que efectivamente son la desigualdad, la distribución inequitativa, e incluso algunas medidas que pudiesen tomarse
para corregir esas tendencias que tiene la economía del mercado.